Hey, hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con nuestro tutorial y nos habíamos quedado en que habíamos levantado nuestro servidor, habíamos configurado handlebars y ahora vamos a conectar a una base de datos que en este caso es MySQL, nuestra aplicación. Antes de continuar, te recuerdo que una suscripción tuya o un like me ayudaría mucho y me incentiva a seguir publicando esta clase de videos, así es que suscríbete y dale manita arriba. Vamos entonces a nuestro gestor de base de datos. En mi caso yo tengo Workbench. Vamos a crear la base de datos. Le pongo Create Database. Y nuestra base de datos se va a llamar Task App. Vamos a decirle que use esta base de datos. Y vamos a ejecutarlo para que podamos visualizarla. Refrescamos y aquí tenemos a Task App. Bien, vamos a crear nuestra tabla. Vamos a utilizar solo una sola tabla, cosa que cubrimos las 4 operaciones del CRUD. Entonces vamos a crear una tabla, el cual se va a llamar MyTask. Y esto va a tener un ID, que va a ser un entero, va a ser la llave primaria y va a estar autoincrementado. Bien, va a tener también un nombre. Esto va a ser un varchar que le vamos a permitir 145 caracteres. Y por último va a tener una descripción. Esto va a ser un varchar, el cual le vamos a permitir 250 caracteres. Bien, vamos a ejecutar esto. Refrescamos y aquí podemos ver ya la tabla MyTask. Entonces, para poder hacer de una vez las consultas del get y tener algunos datos, vamos a insertar algunos datos a esta tabla. Así es que voy a insertar MyTask nameTask y a description los valores que le pertenecen. Vamos a poner como primera tarea clean my room y en cosa de llenar le voy a poner en descripción cleaning my room. ¿Sí? Vamos a poner otro dato, otra columna, otra fila, perdón, que va a ser wash the dishes. Y de igual forma washing my dishes. ¿Sí? Esto lo ejecutamos también. Y para comprobar que se ha insertado datos, vamos a hacer una consulta para traer esos datos. Vamos a hacer un select all from y llamamos a nuestra tabla myTasks. Le doy a ejecutar. Y aquí está nuestra tabla con nuestros datos que hemos ingresado. Bien, esta base de datos necesita ser conectada por nuestra aplicación, así es que vamos a nuestro código y en la parte de conexión vamos a ejecutar esta funcionalidad. Primero en Data Secret voy a crear un arreglo o un objeto, perdón, de los datos que contienen nuestras credenciales. Voy a poner un objeto MySQL, que esto va a ser igual a los siguientes atributos. De host, como estamos trabajando en local, le voy a poner localhost. El puerto de MySQL por defecto es el 3306. El usuario yo lo tengo como root. La contraseña, bueno, si ustedes no tienen contraseña, simplemente pongan dos comillas vacías, pero en mi caso yo tengo una contraseña que es mente 12345. Obviamente esto después lo voy a cambiar y
Solo lo estoy haciendo para este tutorial. Y por último, el nombre de la base de datos, que si recuerdan se llama Task App. Así es que vengo aquí. Y genial. Ahora en nuestro archivo conexión vamos a llamar esos datos y vamos a ejecutar en sí la conexión con MySQL o con Workbench. Voy a empezar poniendo un uso estricto. Aquí no va. Y voy a llamar a MySQL primero, que esto va a requerir a MySQL obviamente. Luego voy a declarar una constante llamada DataSecret, el cual me va a traer los datos que hemos declarado en datasecret.json. Así que le pongo require y llamo a datasecret.json. Bien, voy a crear nuestro objeto de conexión, el cual va a contener en sí toda la información de nuestra conexión. Entonces aquí object connection, y esto va a ser igual a un objeto el cual va a contener la información, como ya les dije, datasecret.mysql.host, y así vamos a ir trayendo todos los datos que hemos declarado en datasecret.json. Llamamos al port de igual forma llamamos al user y por último llamamos a la base de datos. Bien, una vez teniendo el objeto de conexión, vamos a crear la conexión. Creamos una constante llamada myCon, que esto va a ser igual a mysql.createConnection, y a esto le pasamos de parámetro nuestro objeto de conexión. Ahora, para hacer una validación y para ver si está conectado, vamos a llamar a myCon, y esto vamos a conectar recibiendo un parámetro de error. Esto nos va a servir para determinar si es que la conexión ha salido correctamente o no. Hacemos una validación. Si hay un error, entonces que nos mande un mensaje por consola que diga que ha habido un error, y le mandamos el error. En todo caso que no hay un error, entonces le mandamos un mensaje por consola que diga data, aquí me he equivocado, database is connected. Genial. Por último vamos a exportar esta conexión para que nuestro archivo model lo pueda recibir y pueda hacer las debidas consultas. Vamos a poner module.export y le pasamos a myCon. Genial. Bien, una vez teniendo ya realizada nuestra conexión, vamos a comprobar si en verdad está conectada, y para ello vamos a traer estos datos con el método get y lo vamos a mostrar en nuestro navegador. Para ello vamos a nuestra ruta API Route para hacer las rutas de nuestra API en sí, nuestra API REST. Entonces, de igual forma, creo una constante llamada route que requiera a express con su método router. A route le voy a decir que reaccione a una ruta llamada task. Y entonces, una vez que se ingrese esta ruta, me va a ejecutar una función getTask. ¿Sí? Por último, vamos a exportar esto. Y tendríamos este resultado.
¿Dónde se va a ejecutar esta función? Pues en nuestro controlador. Así es que aquí voy a llamar a esta función y le voy a decir que va a venir desde nuestro controlador. ¿Sí? Para ello, en nuestro controlador vamos a crear un archivo llamado task.controller.js, y de igual forma en nuestro modelo voy a crear un archivo llamado task.model.js. Genial, entonces aquí de controllers voy a llamar al archivo task.controller. Bien, esta función aún no existe en task.controller, así es que la voy a crear. Para ello vamos a guardar esto y voy a copiar esta función y la voy a declarar aquí. Voy a decir que sea una función que me reciba de parámetro al objeto rec y al objeto res. El objeto rec nos va a servir para recibir datos desde el cliente y el objeto res nos va a servir para enviar datos al cliente. Así es que por ahora voy a poner un console.log que le voy a poner all task y voy a exportar esta función para que nuestro archivo API route pueda utilizarlo. Genial, si se dan cuenta, aquí ya se pintó de verde reconociéndole como una función. Entonces, aquí el controlador va a ser un archivo de paso. Bien, entonces en nuestro archivo task model voy a crear la función de consulta, la que se va a comunicar con MySQL, para que así podamos llamarla aquí y esta función pueda enviar al cliente. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Aquí en task model voy a llamar primero a nuestra conexión y esto va a ser igual a que requiera en sí nuestra configuración de conexión. Esto está en un nivel más arriba, en config y en connection. Recuerden que connection está exportando nuestro objeto conexión o nuestra conexión a la base de datos. Así es que simplemente lo estamos recibiendo aquí en task model en conexión. Bien, aquí voy a crear una variable llamada model, el cual va a contener nuestras funciones de conexión a la base de datos en las cuales vamos a utilizar las consultas. La primera que vamos a utilizar es get task models y esto va a ser igual a una función que va a devolver un callback. ¿Sí? Aquí lo primero que vamos a hacer es una validación que si existe una conexión con la base de datos, o sea que esperamos a que se conecte a la base de datos, entonces le decimos que en una variable SQL guarde la consulta que queremos hacerle a la base de datos. En este caso es traer todas las tareas. Entonces le pongo select all from y le pongo el nombre de nuestra tabla, el cual se llama my tasks. ¿Sí? Entonces a connection ejecuto su método query y le pasamos esa consulta. También le pasamos un callback, el cual nos va a devolver lo que nos traiga de esta consulta. Esto va a recibir dos parámetros, el primero es un error y el segundo es las líneas que nos traiga, las filas. Entonces esto va a ser igual a una función y aquí vamos a hacer una pequeñísima validación que tiene que ver con la base de datos, claro está. Le decimos que si existe un error, entonces que arroje un error y que detenga todo. Si en caso no hay un error, entonces con un callback vamos a devolver todo lo que nos traiga esta consulta. El primer parámetro le vamos a poner null y el segundo le vamos a poner los datos que hemos recuperado. Por último vamos a exportar con module.exports a nuestro objeto model. Ya que tenemos la función de consulta aquí,
tenemos que utilizarla en nuestro controlador. Así es que aquí voy a llamar en una constante a esta función que es getTaskModel, que está viniendo desde nuestra carpeta de modelos. Genial. Y vamos a hacer uso de esa función. Entonces aquí le voy a decir, esto voy a borrar una vez, y voy a llamar a getTaskModel, y esto es un callback si recuerdan, así es que vamos a ejecutarlo tal cual, que va a traer un error o los datos. Hacemos la validación correspondiente, le decimos si hay un error, entonces que imprima solamente el error por ahora. Le decimos there was an error y le pasamos el error. En todo caso no hay un error, entonces le voy a poner un console.log que me diga all data is here, y voy a enviar esos datos hacia nuestro cliente, en este caso a nuestro navegador, ya que con el navegador vamos a hacer uso de esta ruta. Así es que voy a enviar con res.json a los datos que hemos recuperado. Le doy guardar. Y por último, recuerden que API route recién la hemos creado, entonces no está declarada en nuestro app.js. Vemos aquí, solo está llamando a las vistas. Entonces abajo le pongo app.use y le digo que haga uso de esas rutas que hemos creado para el API. Entonces aquí le pongo que llame a routes y que llame a API route. Le doy guardar. Ya nos dice que la base de datos está conectada porque está leyendo este pedazo de código, y entonces vamos al navegador a utilizar esta ruta y ver si es que funciona o no funciona. Vamos aquí, le digo localhost 8000/task y le doy enter, y como podemos ver nos trae nuestros datos, los cuales están en nuestra base de datos. Entonces funciona perfectamente. Y eso sería todo por este video. Recuerden por favor de suscribirse si es que no están suscritos, si me apoyan, y bueno, es una manera de apoyarme. Denle manita arriba y nos vemos en un siguiente video.